Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, como cada que tenemos oportunidad de hacer comunión espiritual, comunión cultural, traigo para ustedes alguna fuente de conocimiento que deseo compartir. El día de hoy he preparado los pueblos originarios de México. Los pueblos originarios de México desde la óptica de dos activistas, la maestra Yasnaya Aguilar Gil y la doctora Aura Cumes Simón. En un momento más vamos a leer su ficha técnica. Se trata de dos activistas, dos defensoras de derechos humanos, defensoras también de derechos indígenas, defensoras del agua, de la tierra, de la vida en general. Entonces, el día de hoy vamos a tener la confluencia de estas dos grandes personalidades, de estas maestras que se han dedicado a la defensa de los pueblos originarios de México. Es una perspectiva totalmente revolucionaria, una perspectiva de largo aliento que busca incidir en la forma en la cual se está entendiendo la realidad de estos pueblos originarios. A ver qué les parece. Yo creo que es una aportación muy importante, muy significativa. Es un trabajo maravilloso el que están llevando a cabo. Y el día de hoy justamente quiero presentar algunas bases teóricas, prácticas que han estado desempeñando tanto la maestra Yasnaya Aguilar Gil como la doctora Aura Cumes Simón. La maestra Yasnaya Aguilar nació en 1981 en Ayutla. Es traductora, escritora, defensora de los derechos indígenas, como ya lo decía, y también es maestra en lingüística hispánica. Ella ha nacido justamente, es originaria de la comunidad de San Pedro y San Pablo en Ayutla, estado de Oaxaca. Por otra parte, la doctora Aura Cumes Simón nació en 1973 en el pueblo de Chimaltenango, allá en Guatemala. Y si bien es cierto que la maestra Yasnaya Aguilar es heredera de la tradición mije, en el caso de la doctora Aura Cumes Simón, ella también es heredera, pero de la tradición maya. La doctora Aura Cumes Simón es doctora en antropología, también maestra en ciencias sociales y ha cursado estudios en trabajo social. He escogido, damas y caballeros, 4 ejes nucleares para poder presentar la información que tengo preparada. 4 ejes nucleares. El primero de ellos lo he titulado La herencia de los pueblos originarios. El segundo eje nuclear lo he llamado La propuesta deconstruccionista de los pueblos originarios. El tercer eje lo he titulado El enemigo a vencer. El enemigo a vencer, pasado, presente y futuro. El cuarto eje lo componen preguntas para reflexionar. Preguntas para reflexionar, una tarea común. Y desde luego, después de que se hayan agotado estos 4 ejes nucleares, vamos a hacer el apartado dedicado a las conclusiones, unas conclusiones que también se habrán de desprender de los 4 puntos anteriores que hemos considerado. Pues muy bien, vamos a dar inicio entonces, vamos a abrir el abanico de posibilidades. Vamos a comenzar entonces con estas perspectivas
que están ampliando la forma de entender la realidad. Muy bien. Eje nuclear número 1. La herencia de los pueblos originarios. Si alguien ha combatido la lucha política, si alguien ha combatido en la lucha política, si alguien ha estado en el frente de batalla mostrando resistencia, si alguien ha estado en defensa de la vida a través de los siglos, son los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Ya no tendríamos ríos, ya no habría montañas, no habría bosques, no habría selvas, etc. En pocas palabras, ya no existiría la vida. Pero es gracias a esta resistencia increíble, portentosa, llena de accidentes y de catástrofes y de tragedias, lo que ha permitido que pervivan hasta este momento las concepciones, las cosmovisiones de los pueblos originarios. Lo indígena no es una categoría, no es una categoría identitaria, tampoco no es una categoría cultural, es una categoría política que ha sido creada por el gobierno, por el Estado. Ahora bien, existen estructuras comunitarias de autogobierno concretas, estructuras comunitarias de autogobierno concretas. Han existido desde hace siglos, incluso milenios. Por lo pronto, para el caso de los mijes, así ha sido. Y a pesar de esa existencia de estructuras comunitarias, de un autogobierno, de una comunidad que se transforma, que está en constante dinamismo, que está aspirando a mejores niveles de entendimiento, pues no ha sido valorada, sino al contrario, ha sido menospreciada. Bien, pasemos ahora a lo siguiente. Yasnaya Aguilar nos dice, 500 años fuimos entendidos los pueblos originarios como si fuéramos indios o indígenas. Así se nos concibió. Luego pasaron 200 años en donde se nos ha entendido como mexicanos. Y tanto en un caso como en el otro, se ha dejado de lado nuestros 5000 años de tradición milenaria y de nuestra cosmovisión. Es decir, que hemos sido borrados prácticamente de la historia. Y si ahora preguntamos, ¿qué es lo que proponen los pueblos originarios? ¿Qué es lo que nos proponen estas dos defensoras, estas dos activistas de los pueblos originarios de México? Y en el caso de la maestra, la doctora Aura Cume Simón, defensora también de los derechos de los pueblos originarios de Centroamérica. La propuesta de construccionista de los pueblos originarios nos dice esto: es posible crear solidaridad colectiva sin nacionalismo. Es posible crear solidaridad colectiva sin nacionalismo. La categoría mestiza no es una categoría genética ni cultural. El mestizaje es un proyecto del Estado-Nación. Esto surge a partir del siglo XIX y por tanto se le quita a los pueblos tanto sus lenguajes, sus culturas, sus tradiciones, sus formas de entender la realidad, etc. Por lo tanto, lo que proponen tanto la maestra Yasnaya Aguilar
como la doctora Aura Cumes, es seamos polillas antisistema. Es decir, en el último de los casos, se tiene que hacer un trabajo, una labor a un nivel micro, a pequeña escala. Pero tarde o temprano, ese trabajo, con ahínco, con tesón, con constancia, a partir del esfuerzo, habrá de representar justamente un cambio de paradigma, un cambio de sistema. Lo que quieren entonces es que se les conceda la autonomía y la autodeterminación a los pueblos indígenas, a las comunidades originarias. Y para ello, pues es necesario que haya una descolonización del saber. También se requiere una refundación del Estado. Incluso se ha tenido que llegar a la necesidad de inventar el indigenómetro. Indigenómetro es el mecanismo para poder determinar si alguien es indígena o no. Esto en función de la discriminación, el racismo y también si se habla o no una lengua originaria. Ahora bien, existe entonces un anhelo de un Estado nacional pluriindígena. No es el Estado en donde está el horizonte de liberación, al menos no el Estado tradicional, sino que la liberación se encuentra en una organización política distinta al Estado actual, que de hecho muchos pueblos originarios, muchos pueblos indígenas, ya han trabajado con estos sistemas de política. La pregunta que se plantea entonces es, ¿cómo fortalecer las estructuras concretas de gobierno y asambleístas que no pasan por los proyectos políticos? ¿Cómo fortalecer las estructuras concretas de gobierno y de asambleas, pero que no pasan por los proyectos políticos? Es decir, no forman parte de la agenda política. Existen estructuras sociopolíticas entre los pueblos originarios, tales como las comunidades u organizaciones tribales, las clánicas, las asambleas, etc. Sin embargo, no pueden florecer porque también existe un sistema de opresión que es múltiple, que tiene varios rostros. Las microestructuras de los pueblos originarios en realidad pudieran ir desarrollándose paulatinamente, porque se cuenta ya con una cierta formación política muy diversa que se remonta varios milenios atrás. Hay que combatir la segregación y el racismo hacia ciertos grupos. Hay que detener el genocidio y el etnocidio. Defendamos la vida. Es necesario decir ya basta y que los pueblos originarios no sean juzgados como salvajes o incluso como el buen salvaje. Ya no se tienen que admitir los enfoques reduccionistas e imprecisos de la cultura. Hace falta para ello tener participación comunitaria. Se tiene que detener también, entre otras cosas, la venta de niñas entre los indígenas. Hay que detener, en medio de este mar de arbitrariedades, los abusos, los atropellos y las infamias. En ese sentido, las universidades pueden ser una alternativa
una esperanza, una posibilidad, la posibilidad de efectuar un cambio en el sistema hegemónico, un sistema hegemónico colonial, pero para ello es necesario refundar el ámbito de la política. Por lo tanto, debemos aspirar a un pensamiento descolonial. Hay que cuestionar las formas de dominación. Hay que buscar nuevas fronteras epistemológicas. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos haciendo un acercamiento a las perspectivas que están abriendo el horizonte. Los pueblos originarios de México, los pueblos originarios de México, desde la óptica de dos activistas. Por un lado, la maestra Yasnaya Aguilar Gil, una lingüista, defensora de los derechos indígenas, habitante de la alta montaña entre los Mijes, y por el otro tenemos a la doctora Aura Cumes Simón, antropóloga social de Guatemala, también defensora de los derechos indígenas, defensora de las causas justas, y una y otra están entonces en el mismo barco, están tratando de redireccionar las concepciones que se tienen de los pueblos originarios y están ampliando entonces el campo de visión, un campo que ha sido muy estrecho, muy reducido, muy monolítico, muy unidimensional. De lo que se trata es de salvaguardar la pluralidad, la diversidad y respetar también categóricamente la autonomía de los pueblos originarios. Pero vamos a continuar, damas y caballeros. Estamos pasando a los 4 ejes. Estamos ahorita a punto de comenzar el tercero. Recapitulando, el primer eje nos habla de la herencia de los pueblos originarios. El segundo eje, la propuesta de construccionista de los pueblos indígenas. El tercer campo, que es el que vamos a comenzar ahorita, el tercer eje nuclear, el enemigo a vencer, pasado, presente y futuro. Y finalmente, el punto número 4, el eje nuclear número 4, tendrá que ver con preguntas para reflexionar, una tarea común. El enemigo a vencer, pasado, presente y futuro. Existe una censura estructural diversa. Existe también el racismo lingüístico. Existe la colonización, existe la discriminación y existe el patriarcado. Hay también, aunado a esto, un racionalismo exacerbado, un racionalismo extremo. También se encuentra un racionalismo que se ha vuelto histórico, sistemático, acumulativo y que ha caído como una pesada losa sobre los indígenas, sobre los pueblos originarios de México. Esto, desde luego, no es privativo de México, pero estamos nosotros abriendo el horizonte con las perspectivas de la maestra mexicana Yasnaya Aguilar y de la doctora guatemalteca Aura Cumes. El gobierno, el Estado-nación, ha borrado y combatido la diversidad lingüística. Se ha puesto en operación, en mayor o menor medida, de manera directa o de manera indirecta, un cierto mecanismo de olvido. La colonización, por ejemplo, ha borrado sistemáticamente la diversidad de lenguas. Sin embargo, no todas las personas tienen la conciencia de que algo nos ha sido arrebatado. En otros términos, existe una visión del Estado centrista que no mira hacia la periferia, que solo mira hacia el centro, que entiende las culturas como una especie de cajitas cerradas y no como procesos complejos, dinámicos.
Las culturas están vivas y son naturales. Sin embargo, se cree que lo natural es el Estado. Aun cuando tiene apenas 2 siglos de vida, y las culturas, contrariamente, las culturas originarias tienen siglos o milenios de existencia. La violencia patriarcal, por otra parte, parece ser un rasgo constante y definitorio de Occidente. Aquí en México, el acoso, por ejemplo, entre los chilangos está tan normalizado como interiorizado. La violencia patriarcal parece ser un rasgo constante y definitorio de Occidente. De manera regular, existimos perpetuando los esquemas coloniales. Se nos ha olvidado que las vidas soberanas se han estado alimentando de todo lo que le arrebatan a las consideradas así vidas inferiores. Se nos ha olvidado que las vidas soberanas se han estado alimentando de todo lo que le arrebatan a las consideradas vidas inferiores, las así consideradas vidas inferiores. Las opresiones acumulativas que enfrentan, por ejemplo, las feministas o los feminismos, esas opresiones acumulativas son una fatalidad que viene a impactar, por si algo faltara, de una manera cruzada. Es un cruzamiento de las opresiones lo que está atacando, por ejemplo, tanto a los pueblos originarios como a las feministas. Un cruzamiento de opresiones. No solo es una la opresión, sino son varias opresiones simultáneas. Hay una pasión muy arraigada en el mundo occidental y particularmente en México, esa pasión por seccionar la realidad, de hacer intersecciones, de hacer cruces. Por ello es necesario ir más allá de la democracia liberal. Además, existe un sistema judicial supercolonialista. Y como lo decíamos hace rato, existen estructuras macro que practican y perpetúan el monocultivo sociopolítico. Por lo tanto, el Estado-nación, el capitalismo, el neoliberalismo es prácticamente lo único que se ofrece. Todo ello es el monocultivo de lo sociopolítico. No hay para más, no hay para la vida periférica, no hay para la vida marginal, no hay para la vida de los pueblos originarios. Por consiguiente, hay un encantamiento en el mundo occidental hacia la racionalidad y también hacia las macroestructuras. Esto en detrimento y menosprecio de las microestructuras. En el siglo XIX, el 70% de la población hablaba una lengua indígena o un par de ellas. Y resulta que ahora, en el siglo XXI, solamente el 6.1% habla alguna lengua indígena. Es decir, que este sistema monolingüe, este Estado-nación en forma de bloque homogéneo, esta represión sistemática, ha rendido frutos y frutos de escalofrío, frutos de devastación. Y aquí es donde se nota lo que se ha estado perdiendo. En el caso de los pueblos originarios, con respecto a la cuestión del aborto, deberían ser únicamente los actores y actoras directos quienes tendrían que decidir y no nadie ajeno o externo. En el caso de los pueblos originarios, como con respecto a la cuestión del aborto,
deberían ser únicamente los autores y las autoras, los actores y actoras directos, quienes tendrían que decidir y no nadie ajeno o externo. El monolingüismo surgió desde la formación del Estado mexicano, a través del racismo y la discriminación, como ya se dijo, buscando una sociedad homogénea, unidimensional. Hay una fijación hacia lo uno, hacia la unidad. Esto en detrimento y en contra de la diversidad y de la pluralidad. Por lo tanto, se trata de un proyecto político lingüicida. El patriarcado y el colonialismo son construcciones históricas y que han estado funcionando políticamente. Se tendría que mejorar la forma de construir el conocimiento o reformular o recomponer la forma de construir el conocimiento. Se requiere una nueva epistemología e incluso nuevas epistemologías. Y finalmente, damas y caballeros, el cuarto eje nuclear, que he titulado Preguntas para reflexionar, una tarea común. Pues las preguntas que se formulan son las siguientes, son preguntas verdaderamente amplias, profundas, complejas, y entre ellas tenemos estas. ¿Qué es la economía? ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la mexicanidad? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la política? ¿Qué es la ética? ¿Qué es el lenguaje? Etcétera. Las preguntas siguen avanzando, las preguntas se siguen acumulando porque el asunto es demasiado complejo. Y a pesar de que se ha pretendido que haya reformas constitucionales y que la modificación de los artículos permita que esa brecha tan grande que existe entre las ciudades y las comunidades indígenas o semiurbanas disminuya, se ha ido ampliando. Entonces, ¿de qué sirve, preguntan las activistas, de que haya propuestas legislativas potentes, progresivas, si se convierten en letra muerta, incluyendo la Ley General de Derechos Indígenas, que por falta de voluntad política se ha estado dejando hasta el último, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos ni siquiera forma parte de la agenda política? Finalmente, damas y caballeros, las conclusiones a las que vamos a llegar serían estas. Hay un libro que queremos recomendar, Voces del Zempoaltépetl. Voces del Zempoaltépetl, escrito por Federico Villanueva, mejor conocido como el Tío Laco, el cual fue un intelectual y defensor de la comunidad, del bosque, del agua, la tierra, la palabra, etc. Bueno, este activista ya fallecido tristemente, ha escrito este libro maravilloso que dice lo siguiente. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice en uno de sus relatos, porque a decir de la activista Yasnaya Aguilar, quizá este sea el libro publicado en Mije más bello que existe hasta el momento. Esto es lo que recomendaba el tío Laco. Goza de esta generosidad y de esta fuerza. La tierra es generosa. Aprende a ser también generoso, aprende a ser generosa. Los libros son una semilla, los libros son un fruto. Hay un gran símbolo de fortaleza en el ombligo. Un gran símbolo porque mira lo siguiente. Tu ombligo es tu raíz, tu tierra, tu camino, tu bienestar, tus padres, tus amigos, tu voz, tu palabra,
tu hijo, tu hija, tu retoño, etc. Por lo tanto, no abandones a tu ombligo, no lo vendas, no lo comprometas. Cuando tú viajes, tu ombligo te llamará a donde quiera que te encuentres. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Como pueden escuchar, la realidad es un tejido muy complejo y multidiverso, y como tal debiese pensarse a ese nivel, porque hay quienes ven la dominación solo desde un lugar, solo parcialmente, pero la dominación tiene un amplio espectro y mil y un rostros. Finalmente, las activistas recomiendan que no solamente se hable de, por ejemplo, la literatura mexicana, porque como se trata de algo tan diverso y multilingüe, decir la literatura mexicana, habría que ser más precisos y decir la literatura mexicana solo en español, puesto que los pueblos mijes, los pueblos mayas, etcétera, también tienen algo que decir, también tienen mucho que decir. Y se aspira a que México se convierta en un estado pluricultural e incluso plurinacional. Claro que esto es complejo, esto no se hace en un día, pero se necesita mucha labor, mucha voluntad política y sobre todo participación directa e indirecta de los actores y de toda la gente que está tratando de hacer la diferencia para el bien de los pueblos originarios. No está de más hacer la recomendación. Todos los videos que puedan escucharse, verse de la maestra Yasnaya Aguilar y también de la doctora Aura Cumes, de estas dos activistas, son ampliamente recomendables para ir configurando una nueva forma de mentalidad, una nueva forma de pensar, de entender, de comprender, de asimilar lo que está ocurriendo también en el país. Vale señalar como un anuncio final la editorial Pluralia, ha estado publicando a poetas en lenguas originarias, sobre todo a poetas, a mujeres, en lenguas originarias, y por ello ahí la recomendación para que se acerquen a Editorial Pluralia. Muy bien, damas y caballeros, esto es la Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy hemos traído voces que vienen de la alta montaña, voces que vienen de lo profundo de la selva, pero voces llenas de humanidad, voces llenas de civilidad, de sensibilidad, de tacto, que a pesar de tantos siglos de explotación, de vejación, de maltrato y de muerte, están resistiendo y están dando la cara de manera increíble frente a los intereses creados y frente a todos aquellos grupos de poder que están de una forma u otra exterminando a estos pueblos originarios y su cosmovisión, sus cosmovisiones, mejor dicho. Entonces aquí está la propuesta, esperando pueda también llegar a ustedes y crear conciencia. Excelente día.